El otro día por causa de tu amor, Cristiana, que te pararon. Buenos días a todos. ¿Cómo está? Feliz inicio de semana, súper bien, bastante bien, con mucho material, arrancando con todas las fuerzas. Hoy día lunes con todas las ganas. Venimos hasta uniformaditos para que estamos vean hoy día. esa complicidad acá en Doctor sí, 7. ya pensamos el mismo color por lo menos. Oiga, ¿qué tal su fin de semana? Bastante bueno, bastante bueno. Tuve ahí una pequeña capacitación, lo que les mandaba, una capacitación de nutrición, súper importante, un tema que también lo abordaremos, súper importante con unos expertos de maravilla en Miami. Fue importante, ¿por qué? Porque se reúnen los másters de lo que es nutrición, específicamente en todos los puntos, y uno aprende mucho, así que eso vamos a traerles también para ustedes, unas cápsulas informativas para estar bien nutridos y estar en las mejores condiciones posibles. ¿Tú cómo estuviste? Porque nosotros estamos atentos a tu salud. ¿Y tú, tu fin de semana, qué tal? Fin de semana súper movido, fui de visita donde mis papás y pues nada, recargada este corazoncito para darlo con todo. Y usted también, ¿no? En conocimientos para educar a nuestra gente en casa. Así es, en casa también unos saludos inmensos a toda esa gente que nos escribe, a todas esas personas que están día a día mandándonos sus mensajes, sus comentarios, sus sugerencias. Muchísimas gracias por todo este cariño y eventualmente estamos aquí para hacer lo que ustedes nos digan. Así que bienvenidos. Por favor, a toda esa gente que nos escriba en nuestro WhatsApp y en nuestro Instagram, por favor. Perfecto. No se olviden de escribirnos, WhatsApp, Instagram, vamos a estar participando en nuestras trivias del día de hoy, así que eventualmente, por favor, no dejen de participar. Los invitamos a empezar muy bien esta semana. Oiga, y arrancamos con un tema de salud que creo que es muy importante, sobre todo, ¿por qué? Porque según la OMS dice que el 10% de la población de mujeres está en esta etapa de postmenopausia, es decir, cerca de 25 millones de personas están pasando por lo que vamos a tratar hoy y es la menopausia, señores. Correcto. Así que si usted tiene preguntas sobre este tema, nos pueden escribir en nuestro WhatsApp o en nuestro Instagram, doctor7.es, que acá el doctor Bea le responde absolutamente todo. Excelente. Pregunte, no tenga miedo de preguntar. Justamente cuando tú dices esto de los 25 millones, sonaría que no es mucho, pero eventualmente en casa sabemos muy bien que en nuestros pacientes que están en esta fase, en esta transición específicamente, no la pasan tan bien. Así que hay que pensar también en estas personas que tienen estos cambios importantes durante esta fase, que es muy normal, no es una enfermedad, es una fase de transición y eventualmente hay que acompañarlos en este proceso. No tenerlo miedo, sino conocerlo, saber de qué se trata para poder combatirlo y hacerlo. Es parte de nuestro proceso biológico, ¿no? Correcto. En las mujeres. Eso lo vamos a revisar. Así que síganos escribiendo, por favor, 096-870-4424. Así que estamos pendientes de sus preguntas del tema de hoy, la menopausia. La menopausia. Yo quiero que antes de iniciar con este tema de la menopausia, de saber qué es, cuáles son los síntomas, tratamiento, desde qué edad a qué edad podemos pasar enfrentar esta etapa, quiero que me enseñe a tomar la presión en casa. Ah, perfecto. Es un muy buen punto. Sí, entonces, parece. Eventualmente, por favor, Milari, vamos a tomar asiento, por favor. ¿Me puedo pasar así de ladito? ladito? Es el consultorio Sí, de Doctor 7. de ladito. Ok. Me paso por delante. Vamos a ir. Entonces, ¿qué es importante de esto? 3 cosas importantes en casa. Lo primero, si usted tiene un monitor de la presión arterial, va a tener que saber primero si está
condicionado o que eventualmente hemos hecho algún tipo de cambio o lo hemos comprado recientemente, porque hay algunos que lo tienen guardado por mucho tiempo y eventualmente hay que ver la calibración del equipo. ¿Y hay que hacerle como tipo mantenimiento? Correcto. ¿Cuánto tiempo puede estar eso sin uso? O sea, eventualmente puede estar sin baterías por largo tiempo, pero el momento en que las coloquemos o si estaba con las baterías, debemos hacerlo calibrar. Generalmente, por eso cuando vayan a invertir en uno de los equipos que ustedes vayan a tener en casa, hay que buscar en la internet los que sean validados. ¿Qué significa eso? Que tengan la suficiente información para saber que lo pueden utilizar de buena manera. Lo segundo, en casa, Ari, Lari, ¿has consumido café en los últimos 20 o 30 minutos? No. ¿Has hecho ejercicio? ¿Sabes que desde que me dio la gastritis del café, hasta ahí nomás? Restringido. Sí, ok, sí, sí. pero en Solo estos últimos minutos tal vez has hecho ejercicio. Ay, no. ¿Comiste recientemente? Comí el desayuno. Ok, el desayuno más o menos ¿a qué hora? Eso me está preguntando por qué, porque es necesario. Exactamente, porque en casa, por favor, tengan la bondad, no se me van a hacer un control de presión arterial si es que han corrido, si es que han tomado café, si es que han comido algún tipo de comida caliente últimamente, no, porque esto eleva la presión arterial y no va a ser real. Entonces debe ser lo más normal posible sin actividad física. ¿Cuánto tiempo entonces al menos debe estar 30 en minutos, reposo? al menos Sin 30 hacer nada, minutos, no haber exactamente. comido nada. ¿Beber agua? Beber agua se puede beber, pero comidas calientes, comidas que impliquen algún tipo de cambio metabólico. Tampoco haber realizado algún esfuerzo físico. Exactamente. Okay, Ni haber minutos. fumado. Cuidado con las personas. Ojalá no fumen, pero el que ha fumado tampoco debería tomarse inmediatamente la presión arterial. 30 minutos de Entonces, reposo en para tomar casa, la presión. ¿qué es lo que no recomendamos? Como habíamos conversado en el programa de la presión, no los de muñeca. Los de muñeca no son adecuados para las tomas de presión arterial. Estos confunden a los pacientes. Los que tengamos en casa, los tipos de tensiómetros, que son generalmente a nivel del brazo, primero saber que el brazalete sea lo más adecuado posible. Hay personas muy delgadas con unos brazaletes que parecen sábanas y hay que dar las vueltas, y eso tiene que ser adecuado de acuerdo al paciente. Lo segundo, que el brazo deberá estar lo más cercano a la parte media del pecho, que llamamos de la zona del corazón. ¿Cómo? Eventualmente lo podemos nosotros tomar, o si no, sobre una mesa que eventualmente esté, o sobre un aparato que esté sosteniendo el bracito. Entonces así, no así. No arriba ni muy abajo, exactamente. Abajo, ahí. Y segundo, como cuando usted le dicen en la escuela, manos adelante. correcto. Tome Entonces, distancia. manitos adelante, ahí más o menos a la altura del corazón. Ya. Luego, eventualmente, la mayoría viene ya con un sincronizador en el cual se va a marcar automáticamente cuando ustedes lo prendan. Nosotros en la consulta nos ponemos esto a nivel de los oídos, no me lo pongo ahorita porque estoy con el retorno, pero eventualmente colocamos y palpamos o sentimos la parte de la arteria. Entonces es muy importante en la parte interna del brazo, más o menos a 2 traveses de dedo de la parte del codo, vean cómo la Lari puede hacer esta parte, vamos a sentir la parte de la arteria que late y ahí nosotros vamos a colocar nuestro aparato para poder auscultar. Cuando hacemos esto, normalmente nosotros lo que vamos a hacer es insuflar la parte de la pera, siempre que esté cerrado, para que pueda seguir subiendo y eventualmente hacer un control. Entonces esto hay que estar muy pendientes porque eventualmente podría llegar a molestar, incomodar o doler. Entonces hay que tener un poquito... Ahí tengo una pregunta yo. ¿Cómo yo sé hasta qué punto puedo hacer presión en mi brazo? Cuando tú eres un técnico en la parte médica, obviamente lo vas a hacer. Por eso los automáticos en casa no tienen esta parte de subir la perita, sino eventualmente tienen una batería digital que lo que hace es más o menos estimar la parte de la cantidad de aire que vamos a proporcionar. Entonces en casa, cuando ya pasa esto, llega un punto en el que se desinfla completamente la parte y nos da un medidor. Entonces con esta medida podemos conversar y podemos saber. Recordemos esto, Lari, que en casa es muy importante saber que el estimativo de los dispositivos domiciliarios de presión arterial son un estimado. Si el paciente tiene dolor de cabeza, si el paciente está mareado, si el paciente se siente incómodo y eventualmente tiene un dolor de cabeza o le ha sangrado la nariz o tiene un derrame ocular y la presión de su monitor está sobre 140/90, por favor acuda a su médico, no se automedique ni deje que pase mucho tiempo. Ok, Doc, buenísimo. Gracias, Doc, bueno, por enseñarnos encantadísimo. estos tips en casa, porque creo que la mayoría debe tener en casa, no es indispensable que tenga en casa. O sea, normalmente con la presión. Correcto, con la parte de la pandemia, Milari, ocurrieron 3 cosas importantes. Supimos lo necesario que es un buen control de la presión arterial, un buen control de la saturación de oxígeno específicamente y un buen control de la glucosa generalmente. Ok, Doc, para cerrar con este mini capítulo de cómo tomar la presión, sobre todo para las personas hipertensas,
hipertensas, que quizá ahí no nos vieron el lunes anterior, pero topamos ya ese tema. Sí. ¿Cada cuánto es recomendable que ellos hagan un autocontrol de la presión? Muy buena pregunta también, Lari, porque normalmente recuerden que la presión está muy subestimada también por la parte de la adrenalina. Entonces, si estoy muy pendiente de mi presión, voy a tender a subir la presión arterial. Si es que me la tomo muy seguida, por ejemplo, me tomo en este momento y sale 140/90 y el doctor Nieto me dijo que eso es alto. Entonces Lari nos recordó que eso es alto. Entonces me vuelvo a tomar, cuidado, porque los vasos sanguíneos son elásticos y tienden también a contracturarse. Entonces, si es que se contraen, van a tener cada vez más la presión alta y se van a desesperar. Entonces, lo ideal, pacientes hipertensos, al menos 3 veces por semana, tomarse la presión arterial en diferentes posiciones, sentado, recostado, de pie y a diferentes horas para saber que su presión arterial está controlándose de manera adecuada con su medicamento, ¿ok? Y recuerde que el bracito a esta altura, no arriba, no abajo, a esta altura. Perfecto, Milari, muy bien. Pilas de ahí. Aprendí, ¿no? Excelente, aprendió muy bien. Y un muy buen tip aquí en esta parte del manejo de la presión arterial. Muy bien. Ahora sí, Doc, no perdamos más tiempo, por favor, y enfoquémonos en el tema del día de hoy, la menopausia. Entonces, para todos los que están en casa y nos estaban preguntando, ¿qué pasa? ¿Qué les sucede con los pacientes, con las señoras que de pronto empiezan a tener alteraciones en sus fases menstruales? Ya no menstruan todos los meses, cambia la menstruación, 2 menstruaciones en el mismo mes, a veces pasan 4 meses y van manchando un poco. Se suma a esto tal vez calores, sofocones, bochornos, cambios anímicos emocionales, cambios como irritabilidad, llanto fácil, en la noche ya no pueden descansar. Todo esto que les estoy mencionando probablemente nos está indicando que la paciente está entrando en lo que se llama la perimenopausia o el síndrome climaterio. Ok, Doc. Pero para que sea más entendible y las personas que estén en casa entiendan qué es lo que pasa dentro de nuestro cuerpo, al menos las mujeres, ¿no?, que están dentro de la etapa, usted puede corregirme, de los 45 a los 55 años podríamos ya presentar estos síntomas. Correcto, Milari, muy bien, y dependiendo también de los antecedentes en tu familia, tu mamá, tu abuelita, tus tías, a qué edad tuvieron su menopausia, probablemente se puedan adelantar esta fase importante. ¿Cuánto más o menos, por ejemplo? Generalmente entre 5 y 7 años. O sea, desde los 40. Claro, pero es importante también, Lari, que en casa sepamos, por ejemplo, que hay muchas pacientes que por algún tipo de tumoraciones, accidentes de tránsito, algún tipo de lesión a nivel abdominal, han tenido que ser retiradas la parte de útero y ovarios, van a tener una menopausia temprana, porque eventualmente donde se producen específicamente los estrógenos es en los ovarios. Entonces, si por ejemplo hemos tenido pacientes que muy jóvenes han tenido algún tipo de tumoración, han tenido que extirpar sus ovarios, ellas van a tener unos síntomas muy parecidos a la menopausia, pero completamente adelantados. No, ya que topó este tema de las personas que, si bien es cierto, les extirpan sea el útero o el ovario, ¿qué hay de las personas, en este caso de las mujeres, enfocándonos en este tema, que se han sometido a algún tipo de proceso de radiación? ¿Podría también estar afectado este tema de la menopausia temprana? Es súper importante, por eso lo abarcaremos también cuando hablemos acerca de tumoraciones. Más adelante. Pero eventualmente la idea es que veamos el contexto. Entonces hay muchas personas que tenemos específicamente cambios y no necesariamente son por la edad. Entonces cuidado con esos calorones, sofocones, bochornos, me siento mal, sudo un montón, me viene como una tapa de Dios hasta la... Entonces cuidado. Y en la segunda parte nos vamos a enfocar más, le parece, en los síntomas. Correcto, yo solamente quería aclararte una cosa. Cuidado con pensar en casa que la paciente que tiene premenopausia, perimenopausia, climaterio, tiene una enfermedad. No, señores. Climaterio viene del vocablo griego climater, que significa escalón o peldaño. Así que todo el mundo pasa por ese escalón o peldaño. Hay mucha gente que me dice, pero mi mamá no tuvo ningún síntoma. ¿Cuántos hijitos tuvo su mamá? 10. 13. ¿A qué horas vamos a tener la menopausia? Porque estábamos ocupados con toda la parte de crianza. Ahora es mucho más evidente porque tenemos generalmente a muy tarde el primer embarazo, generalmente, y hay mucho más tiempo para poder notar esa sintomatología. Y también vamos a aclarar más adelante qué pasa cuando dicen, no, es que yo me quiero embarazar a los 40 para que no me coja tan fuerte la menopausia. Cuidado. Más adelante, Doc. Arma de doble filo, ya conversaremos de aquello también. Ahora sí, Doc, regresemos. Perfecto. ¿A qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Por qué nos da este tema de la menopausia? ¿Me confirma si tenemos la parte de los síntomas para ir con la imagen, tal vez?
síntomas de la menopausia, mi querido Edu. Pero hasta mientras, nosotros les recordamos que ustedes, si está ya entrando en la etapa de los 40 años y tiene ciertas dudas, ya empezó con los calores, con el dolor de cabeza, con la sudoración por las noches, porque pasa, ¿no? Pasa. Le digo porque Y mi muy mamá frecuente. está en esas. Oh, pobrecita, no, sí Entonces, nos puede escribir en nuestro WhatsApp, que va a aparecer. Póngame por favor el número de WhatsApp en este momento en pantalla para que usted nos haga sus preguntas. No hay pregunta mala, así que bienvenido sea todo lo que usted La nos única quiera pregunta preguntar. mala, ¿cuál es? La que no se hace. Exactamente, así que vamos a aprender. O sea, toda pregunta es buena, la pregunta mala Por es la que no favor. se hace. Doc, ¿Ok? tenemos en pantalla. A Vamos ver, los entonces, síntomas. Ahí perdón que me está. pase por acá y básicamente cuando vemos con la pantalla Ajá. específicamente vamos a ver qué síntomas importantes como caída de cabello o cambios a nivel del cabello, sofocos, calorones o sensación de bochornos. Hay muchas pacientes que tienen ya cambios a nivel de la parte sexual, inclusive la disminución de la libido sexual, inclusive Ok. también la parte de la sensación de no querer tener intimidad con su pareja, resequedad a nivel cutánea con cambios también. Entonces, muy importante en ese punto, también puede haber una irritación a nivel vaginal de las damas con resequedad vaginal. Esto generalmente promueve a que muchas veces estén obligadas a ponerse algún tipo de cremas, lociones y pueden alterar la parte de la flora vaginal normal. Y es Ok. importante, ¿por qué? Porque puede haber ya también cambios a nivel del peso, pacientes que empiezan a tener cambios a nivel de su distribución grasa, que es un factor muy importante, y también dolores a nivel poliarticular. Empezamos a ver si es que tenemos artritis, artrosis, que habíamos conversado Ajá. la vez anterior, Sí, sí. con una redistribución de la grasa De corporal. Normalmente vamos a tener un depósito graso generalmente a nivel abdominal o de caderas también, y también alteraciones a nivel del patrón del sueño. Entonces, eventualmente, si tú ves, Milari querida, y en casa, si ustedes notan este tipo de sintomatología, la paciente definitivamente no la está pasando muy bien. Doc, además de estos síntomas, podríamos decirlos biológicos, quizá ahí también afecta a la parte emocional de las mujeres. Pero por supuesto, Milari, solamente ponte en el Ajá. plan de una paciente que debe estar en casa, que tiene aumento de peso, que ya generalmente eso cambia un poco la parte funcional, la parte anímica de la paciente, que tenga dolor en articulaciones, que no duerma bien, que tenga una irritación o una resequedad vaginal con molestias al orinar, que tenga algún tipo de cambio en la disminución de la libido, la paciente empieza a sentir que todo su papel de mujer empieza a cambiar de una manera drástica. Esto, si no se lo trata a tiempo, conlleva a cambios a nivel emotivo, emocional. Pacientes que empiezan a dejar de salir, a dejar de tener actividad en su parte social, y esto va generando una bola de nieve que preocupa mucho a nosotros los médicos también. Doc, y sumado todos estos síntomas que le pueden dar, imagino que es una bomba de tiempo, ¿no? Sí, porque dos cosas importantes. La primera, recordemos que la dama, que la mujer, cuando está en su fase normal con la parte de estrógenos, tiene dos protecciones importantes. La primera es riesgo cardiovascular. Las damas que mantienen una funcionalidad ovárica con buenas cantidades de estrógenos se infartan menos que los varones. No se sonrían tampoco. Pero eventualmente, cuando ya pasa esta parte de la menopausia o empieza la menopausia, la dama pierde esta cobertura natural. Doc, estos síntomas de la menopausia son antes, durante y después. ¡Correcto! ¿Cuánto tiempo en esta etapa de menopausia duraría? Gracias, Milari. No te me adelantes todavía porque eso lo vamos a ver en el siguiente segmento para que quede bastante claro esta parte de Pero ahí se la dejo. antes, durante, después. Venga, 5. Somos Y equipo. lo otro, la segunda parte muy importante, ¿qué pasa con el calcio? Yo les decía que la Lari ya está en una edad muy avanzada para haber empezado a tomar calcio. Doc, No ¿sí que sabe tenga una cuántos edad muy años avanzada. tengo, No. No malinterpretes las palabras, cuidado en casa. No tiene edad avanzada, sino que ya ha dejado de tomar calcio cuando ella lo necesitaba. ¿Por qué? Porque a partir del inicio de la menopausia, normalmente uno pierde directamente proporcional hasta el 5% anual de su No calcio. me diga. Entonces, por eso les decía en los programas anteriores, tengan mucho cuidado, porque ¿Y el eso? paciente empieza a tener este tipo de cambios a pasar de los 40. Entonces, si queremos prevenir o ayudarnos, aunque sea en esa parte del calcio, hay que prevenirlo, ¿no? ¿Y desde qué edad empezar a tomar? Por eso, entonces, el calcio hay que tomarlo muy bien desde la parte de pequeños, desde niños, adolescentes. No solamente leche, ojo, hay muchos productos, muchas frutas, verduras que tienen calcio. Entonces, cuidado con confundir con leche. Aquí tenemos un producto que es magnífico, a mí me encanta, que es el chocho, y eventualmente eso tiene una buena cantidad importante, no solamente de calcio, sino también Doc, de pero productos. estoy segura que en casa dicen, uy, no, Doc, si yo ya no tomé desde chiquita, ¿qué voy a tomar ahora? No, todavía está a tiempo. Ya vamos a conversar de eso No, también, más pero como les digo, adelante. tengan mucho cuidado.
Oiga, Doc, antes de irnos a la pausa, sí, dejémosle ahí este tema perfecto, en calientito. Ajá. Nos vamos con la Meditrivia del día de hoy, por favor. Vamos, adelante con la póngame Meditrivia. ahí para que todos interactúen con esta Meditrivia. Y la pregunta del día de hoy dice, si no se la sabe, nos pregunta. me enojo. No, mentira. Vamos ¿Qué ahí. significa OMS? A, Organización Material de la Salud. B, Organización Mundial de la Salud. Y C, Organización Mental de la Salud. Usted puede votar en la página de Instagram de Doctor7.es, o también, si no tiene Instagram, nos puede escribir en nuestro WhatsApp que aparece en pantalla en este momento. Participen por favor, porque es muy importante. Aunque uno parezca que no, vamos a darle un buen punto a ese nivel. Entonces, así es, nos vamos a una pausa y ya regresamos. 11:51 de la mañana, recuerden que no se muevan, les esperamos en un momento. No se vaya ni a tomar agüita. La esperanza, como tus ojos, pura pasión y amor. Continuamos con Doctor 7 y antes de continuar con el tema que el Doc Carlos nos está explicando a propósito de la menopausia, vamos con el segmento de mito o verdad. Y el día de hoy la pregunta es, ¿es cierto, es mentira que sí, después de comer debo esperar 1 hora para ir a nadar? ¿Ah? ¿Qué opina la gente en casa? Usted nos puede dar su opinión en nuestro Instagram Doctor7.es o en nuestro número de WhatsApp. Interactúe con nosotros. También si tiene preguntas, hágalas que nosotras, bueno, el doctor acá les responde. Con eso, Doc, vamos, continuemos con usted. Dígame. ¿A ti te ha pasado eso? ¿Te han preguntado a ti eso? ¿Te han dicho tal vez, oye, no te vayas a la piscina, no te vayas al río, no te vayas? ¿Te ha pasado? Incluso, no te vayas a bañar porque recién acabas de comer. Ah, ok. ¿Qué pasa con eso? Te digo esto porque, claro, yo vengo del oriente, entonces imaginarás que los ríos ahí tenemos, pero al pie de la casa, en la casa. Y, no y entonces, mucho, eventualmente, claro, entonces era como que siempre, y yo pensaba al inicio, antes de estudiar medicina, lo pensaba que en realidad era una exageración de mis abuelos, de mis tíos, de mis primos, de mis papás. Pero ya vamos a ver la respuesta, así que contéstenos, por favor, mándenos sus mensajes. Ese es un dicho muy común, ¿no? Tanto, creo que más en la costa, porque claro, yo también vengo de La Maná, que es cerca de los ríos. Y mi abuelita era, cuidado y te vayas a bañar que recién acabas de comer. Correcto. ¿Qué será, verdad o mentira? Así es, vamos a verlo más adelante. Con la menopausia. Entonces, eventualmente, Milari, como habíamos conversado, ¿no es cierto? La parte de la menopausia es súper importante por 2 cosas. La primera, que se estigmatiza a los pacientes con menopausia. Las pacientes empiezan a tener unos cambios que a veces no los pueden explicar y que la familia a veces no lo logra comprender. Entonces, hay que entender esto como un proceso muy normal, muy natural, una transición que puede ser de varios días, semanas, meses o inclusive años. Por eso es importante para nosotros. Sí, señorita. Entonces, normalmente hay que estar muy pendientes. Años. Entonces, normalmente, cuando uno se pone en los zapatos de las pacientes que tienen estos síntomas de menopausia, uno va a entender mucho más qué es lo que pasa con ellas. Primera cosa, normalmente cuando tenemos este tipo de cambios, vemos que las pacientes pueden tener cambios a 3 niveles importantes. El primero es a nivel funcional. Orgánicamente van a tener estos que se llaman vasomotores, calorones, bochornos, sofocos, sensación de acaloramiento. Por eso siempre ves a una paciente con un ventilador frente a su carita, ¿no es cierto? Lo segundo, sí, dime. Esto, Doc, antes de que continúe, ¿y estos síntomas de la sofocación, de la sudoración, de que auxilio, no sé qué me pasa, pueden aumentar en la noche? Por supuesto, eventualmente pueden tener más tendencia a ser entre la tarde y la noche, pero eso que no nos quite del plano que a cualquier hora del día se pueden presentar. Ok, buenísimo. Lo segundo, si ya vemos estos cambios a nivel vascular o de los vasos sanguíneos, porque se ponen rojitas, calurosas y demás, o con sudor, también puede haber el cambio a nivel emotivo, emocional. Lo que te mencionaba, irritabilidad, llanto fácil, están más lábiles, están mucho más sensibles también, y hay que entender. Y el tercero es a nivel de cambios orgánicos. Lo del sueño que te mencionaba, los cambios inclusive con dolores óseos, dolores articulares, pacientes con molestias al orinar inclusive. Entonces sí se vuelve un poquito complicado. ¿Qué es lo importante, Milari querida? Y en casa, por favor, consulten a su médico porque no todas las pacientes cursan cuadros iguales de menopausia. Esto lo podemos graduar. Es muy difícil, Milari, porque cuando hablamos de síntomas, el dolor de cabeza tuyo es muy diferente a mi dolor de cabeza, entonces probablemente no lo podamos comparar. Pero cuando hacemos, por ejemplo, hay una escala de
fases menopáusicas y que nos permite preguntar cosas muy específicas a las pacientes y darles un puntaje. Esto hace que lo que es muy subjetivo lo volvamos lo más objetivo posible para individualizar el tratamiento. Y aquí va lo que siempre dice Lari. ¿Qué es lo que no tienen que hacer en casa, Lari, los pacientes, por más que tengan experiencia? Automedicarse, señoras y señores. Se automediquen. Entonces, para saber qué grado de menopausia tiene, acuda a su médico, acuda a su ginecólogo, a su médico familiar, a su médico internista, para que podamos definir eso y empezar. Creo que hay una inquietud muy común en todas las mujeres que aún no llegan a la menopausia. Correcto. Y es la siguiente: los síntomas me dan antes de que mi periodo menstrual finalice, se corte, ya no más. Perfecto. Durante o después de que mi periodo se termine. Muy bien, exactamente. Entonces, me confirman también en cabina si tenemos la segunda imagen, que es muy importante para definir bien este tipo de puntos con los pacientes. ¿Por qué? Porque lo que tú dices es cierto. Hay pacientes que ya vienen 9 meses sin nada de menstruación, con algo de sofocones, algo de calores, y resulta que al mes 10 vuelve a menstruar. Eso se llama menopausia no, Milari. Para que sea una menopausia, tiene que haber entre 12 o más meses de ausencia definitiva de menstruación. Así esté con manchitas, así sea un flujo muy pequeño, así sea después de 9, o sea, están 11 meses y de ahí menstrua. No es menopausia, se llama climaterio. Te voy a mostrar, que nos sigan, por favor. ¿Y el climaterio puede durar varios meses? Vamos a ver, aunque está ahí estamos, Doc, en pantalla. Vamos a ver, en la pantalla, muy bien. Entonces, si tú ves en la primera fase, que tú notas más o menos que está entre los 35 y 50 años, más o menos, en esta fase es muy importante. ¿Por qué? Porque tú ves inclusive que entre los 45 años, 42, 45 años, tienes una línea entrepunteada roja que te dice premenopausia. O sea, hay muchas pacientes que ya tienen sintomatología propia de la menopausia, pero todavía siguen teniendo algo de menstruación o siguen teniendo algunos cambios. En estos puntos, cuando nos queda mucha duda, generalmente los médicos lo que hacemos es evaluar la funcionalidad hormonal de las pacientes. Y hay uno que se llama el factor de Müller, que básicamente me dicen cuánto es la reserva ovárica de las damas. Entonces, esto nos va a permitir saber, ¿tengo todavía óvulos? ¿Todavía mis ovarios están funcionantes o ya definitivamente esto ha disminuido? Esto lo hace muy bien la parte ginecológica y obviamente el índice de sospecha muchas veces lo hacemos los médicos de atención primaria, nuestros queridos médicos generales, nuestros médicos familiares, nuestros médicos internistas. La segunda fase importante, sobre todo cuando tú ya ves que se ha ausentado completamente la parte de la menstruación, lo llamamos la fase de la menopausia verdadera o plena, donde que puede ser inclusive, como te decía, algunos por semanas, meses y en algunos casos años, dependiendo mucho de cómo ha estado la paciente, generalmente con sus manejos previos, o sea, cómo han sido sus controles hormonales, sus ciclos o reglas, cómo han sido sus controles también. No, ahorita que tocó este tema del semana, meses o años, me preocupó, y creo que a las mujercitas en casa también, así que por favor escríbanos todas sus inquietudes que tengan en este momento y el doc les responde. ¿De qué depende esto de que me dura cuántas semanas, por ejemplo? Puede ser 2 semanas de menopausia y se acabó. Sí, o sea, hay pacientes, por eso decía, mira, el ejemplo más claro son nuestros pacientes, generalmente los pacientes en casa, nuestras abuelitas, que eventualmente dicen, ve, ¿cómo se quejan estas guambras? Porque a mí nunca me dio. La pregunta es, abuelita, ¿cuántos hijitos tuvo? La abuelita estuvo embarazada desde los 16 años. Entonces, eventualmente, depende mucho la fertilidad. Claro, porque eventualmente la abuelita nunca tuvo tiempo para darle chance a que esos síntomas o signos sean importantes para su vida. Tenía que criar a 8, 9, 10. Pero eventualmente eso es diferente. Ok, Doc, ¿le parece si respondemos ya las preguntas que nos ha hecho el público? Muchísimas gracias por su acogida y por escribirnos. A ver, dice así, la primera, ay, me perdí ya. Buen día, desde que se suspende la menstruación, ¿cuántos años dura la menopausia? En este caso que usted dijo que duraban hasta años. Claro, lo que habíamos mencionado específicamente es que esto va a variar mucho de paciente en paciente, así que tengan mucho cuidado. Por eso es importantísimo el control. Generalmente un promedio de entre 4 meses hasta un año y medio, el promedio. Ojo, hay pacientes que pueden tener o que dicen que nunca lo tuvieron, pero cuando uno hace una reintegración generalmente encuentra más.
Doc, puede ser, pueden los síntomas, bueno, esto de la sofocación, de la sudoración, dolor de cabeza, pues una persona o una mujer puede llegar a ser asintomática. Es decir, la menopausia le viene y no sintió absolutamente nunca nada. Correcto, por eso le hacemos este test que te decía. Ajá. Le preguntamos cómo está su menstruación, cómo están sus sofocones, y dicen, no, muy poco. Ok, es muy leve, entonces puede haber leve, moderada y severa. Ok, buenísimo, Doc. Doc, pero le cuento. Dígame. Salimos a las calles como siempre Vamos y a el las público calles. tiene preguntas. Veamos. Perfecto. Entonces vamos a ver lo que nos preguntan nuestros amigos en las calles. Buenos días, doctor. Le quería preguntar, ¿desde qué edad me da la menopausia? Gracias, entonces gracias por la pregunta. Lo habíamos mencionado un poquito al inicio, Milari querida, pero en casa, recuerda que va a depender si es que ha habido algún tipo de molestias antes. Pacientes que hayan tenido algún tipo de necesidad imperiosa de retiro de sus ovarios, o normalmente van a tener una menopausia muy temprana. Okay. Quimioterapias, algún tipo de procedimientos, traumas. Entonces, normalmente lo va a hacer desde aproximadamente los 40, 45 años, dependiendo cuándo vamos teniendo los cambios a nivel de las menstruaciones y cuando ésta se ausenta completamente. Sí, esa es la edad del inicio de la menopausia. Si hemos tenido un proceso naturalmente biológico, ¿no? Biológicamente hablando, así es. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la Gracias, siguiente. Buenos días. Doctor, por favor, una pregunta. Si ya pasé la menopausia, ¿por qué sigo sangrando? Muy importante esta pregunta y muchísimas gracias. Generalmente, si ya ha pasado la menopausia y la paciente vuelve a tener sangrados, hay que revisar esta parte a nivel genital, porque recordemos que les habíamos mencionado, podemos tener una irritación por resequedad vaginal. Puede haber fisuras, lesiones que con el tiempo pueden sangrar y se pueden confundir con sangrados menstruales. Importantísimo, si ya pasé la menopausia y tengo sangrado, tengo que acudir obligatoriamente donde el ginecólogo para que él vea si es que es algo nuevo, algún tipo de cambio o eventualmente son más bien trastornos a nivel de los tejidos. Ok, buenísimo. Y Doc, creo que tenemos una última pregunta, ¿no? Vamos con la pregunta. Buenos días, doctor. ¿La menopausia se cura con medicamentos? Entonces, concepto importante, así como el embarazo no es de enfermedad, la menopausia no es de enfermedad, la menopausia no se cura. La menopausia es una etapa normal que eventualmente la vamos a pasar completamente todas las damas. Entonces, no se cura. Los medicamentos lo que van a hacer es mitigar o mejorar la sintomatología para que el día a día de nuestras pacientes sea completamente normal y no lleguen a encapsularse como una paciente enferma. Doc, muchísimas gracias por la pregunta. Quizá y no se trata con medicamentos, pero se puede de alguna manera tener la ayuda de estos para aliviar un poco los síntomas. Correcto, por eso justamente, este es muy importante, ya hablaremos un poquito más en la parte del tratamiento, porque también hay muchas ideas de que no puedo utilizar nada de hormonas porque me da cáncer. Ok, vamos a ver si es que esto es también parte de la realidad, pero los medicamentos, todo aquello que utilicemos durante la parte de la menopausia es para que nuestra paciente los tolere de buena manera esta etapa que, como digo, es una etapa que va a pasar. Por eso no hay que asustarnos, no hay que hacer cosas extremas, no hay que, evitar que nuestra paciente tenga recaídas importantes, sobre todo desde el punto de vista emotivo, emocional. Ok, buenísimo. Doc, lo tenemos ahí sentado, hay que aprovechar que usted responda a las Consultas, preguntas vamos. de nuestro público. Continuamos con otro mensaje. Hace 3 años me hicieron una icterectomía. ¿Puedo tener menopausia ya que a veces me siento con depresión, sin ganas de hacer nada, de llorar, gritar? Gracias y felicitar por el programa. Muchas gracias por la pregunta. La histerectomía, la parte de retiro específicamente del útero, eventualmente hay que ver si es que se lo hizo con ovarios o no. La histerectomía lo que hace básicamente es retirar la matriz, pero muchas veces no lo retiran completamente con los ovarios. No es una indicación para todos los pacientes. Si es que yo tengo... Hay que acotar algo. Productor, me confirma si es el mismo mensaje, pero acá me pone, gracias, tengo 61 años. Ah, ok, perfecto, 61 años. Lo que hay que ver específicamente es 2 cosas. Primero, en cualquier otro paciente que le hagan una histerectomía, que tengan que retirar el útero, hay que ver si le retiraron ovarios o no cuando fueron menos de 40 años. Okay. Lo segundo, si una paciente le retiraron el útero por cualquier tipo de motivo y tiene más allá de 50 años, probablemente tampoco tenga los ovarios funcionantes y eventualmente pudo haber tenido un cuadro de
climaterio o perimenopausia. Recordemos que la perimenopausia no es solamente antes, sino después. Pero cuando yo retiro la matriz, yo no voy a ver sangrado. Entonces, eventualmente, ese es un muy buen punto, porque hay muchos pacientes en los que se han retirado la parte del útero, no han visto nuevamente sangrado, obviamente, pero han tenido cambios a nivel de la funcionalidad ovárica. Y sí pueden tener síntomas. Espero que haya quedado clara esta respuesta. Y si no nos preguntan, siempre recuerden, nos mandan sus mensajes y en la medida de lo posible, pues trataremos de hacerlo inclusive individualmente. No hay pregunta mala. Y si no le quedó claro, vuelva a preguntarnos. Correcto. Nosotros acá le respondemos. Esa es la idea. Doc, otra pregunta. Buenos días, muchas gracias por tocar estos temas que son de mucha ayuda. Tengo 53 años, he pasado todos los síntomas que indica el doctor. Son 3 años ya, pero no me he hecho ningún chequeo con mi ginecólogo. Correcto. Entonces, ahí siempre vamos a hablar, recuerden ustedes en casa, mesita de 4 patitas. No es solamente hacer mi dieta, hacer mi ejercicio, me cuido bien en esa parte. Recuerden que parte de esto es mis controles médicos, que son sumamente importantes, y mi tratamiento. En los controles médicos no solamente es que el médico ginecólogo haga el chequeo, sino va a pedir específicamente exámenes que nos van a poner objetivamente qué es lo que estamos. Ok, buenísimo, Doc. Al regresar vamos a responder un par de preguntas más, ¿le parece? Perfecto, me parece genial. Así ese celular del doctor Excelente. Siente. Muchísimas Vamos ahí. gracias. Antes de irnos a una pausa, les queremos recordar el segmento de la Meditrivia y la pregunta del día de hoy. Señor productor, por favor, póngamela en pantalla. Es la siguiente. Entonces, ¿qué significa OMS? Doc, ya han votado. ¿Quiere decir los ¿qué porcentajes? significa la OMS? Básicamente, A, Organización Material de la Salud, 5%, Organización Mundial de la Salud, 80%, vamos muy bien, Organización Mental de la Salud, 15%. Sigan votando, vamos bastante bien, me encanta cuando participan. Y no solo vamos a decir la respuesta correcta ni lo que significa realmente esta sigla, sino también vamos en algo general a decir qué se trata o qué hace esta entidad, ¿no? Perfecto, nos interesa mucho. ¿Por qué? Porque eventualmente cuando hablamos de este tipo de cambios, generalmente tenemos 2 cosas importantes. A veces no sabemos por qué me sacan en noticias que supuestamente la OMS dijo o dejó de decir algo más. Eso lo vamos a conocer en el programa. Vamos al corte y regresamos. Gracias. Vamos a una pausa, ya regresamos con más de... Nuestro programa en este lunes, empezando con toda y un tema muy importante, sobre todo para las mujeres, la menopausia. Así que muy atentos a nuestro programa. Ya estamos por finalizar, así que estamos en la parte 2 donde nos va a dar los tratamientos. Pero antes de eso, les quiero recordar el mito o verdad del día de hoy, y es la siguiente pregunta, cuestión en casa ahí. A ver si dicen, esto es mentira, eso es verdad. Después de comer hay que esperar 1 hora para nadar, sea para nadar, para bañarse, para lo que sea. ¿Es mito o verdad? Doc. ¿Lo desmentimos ahorita en este momento? ¿Será? Sí. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Qué dice el señor productor? ¿Qué dicen en casa? ¿Quieren saber la respuesta Porque en están este preguntando momento? un montón, entonces... Doc, ya, de una, ahorita es el momento. Vamos. ¿Es mito o verdad? Entonces, básicamente, ¿por qué no debes, que es una verdad, por qué no debes nadar o meterte a la piscina cuando hayas comido recientemente? Recordemos que la musculatura necesita oxigenación y sangre oxigenada para poder moverse. Y eventualmente, cuando tú ingieres los alimentos, lo que haces es empezar la fase de digestión, que más o menos bordea un 60-80% de tu circulación. Todo se va a enfocar en tus intestinos, y si es que tú estás nadando o estás en la piscina, no vas a tener la respuesta muscular adecuada y te puedes ahogar. Puede haber una lesión a ese nivel. ¿Por qué? Porque toda tu circulación sanguínea, o la mayoría, está a nivel intestinal, y eventualmente por eso sí te puedes ahogar. Así que hazle caso a tus abuelos, hazle caso a tu papá y tu mamá, y no nades inmediatamente después de comer. Dale tiempo a tu digestión. Mire mi cara, Doc. Ajá. ¿Y para bañarse también podría afectar o no? Te puede molestar la panza, te puede doler un poco, pero eventualmente no habría, si es que es un baño nada más. El problema sería que hagas algún tipo de actividad física que requiera mucho trabajo neuromuscular. Entonces, ¿cuánto tiempo hay que esperar antes de una hora? Mínimo. 1 hora, mínimo. Porque va a tener una fase de digestión donde que nuevamente se distribuye completamente la circulación sanguínea, inclusive a tus músculos. Por eso no puedes, o sea, obviamente no nadar y esto, ni tampoco salir a correr. ¿Por qué? Porque eventualmente te va a molestar mucho la parte neuromuscular. Así que, ojo, esto es una verdad. Ok, así que
Mire usted ahí, atento con esas indicaciones del doc. Doc, continuamos con preguntas. Vamos. La siguiente dice así, doctor, buenas tardes, tengo 50 años. Es normal que vengan periodos esporádicos que duran hasta 15 días. Pasa un mes y luego viene un periodo normal. Excelente, recordemos, y muy buena pregunta. Esto es para recalcar en casa, ¿no? Los que deben saber esto no somos los médicos, son ustedes. Recuerden que hay premenopausia, menopausia y posmenopausia. Entonces es muy normal que después de la menopausia y del periodo pueda haber periodos residuales. No pasen todos, pero puede haber. Ok, buenísimo, Doc. Nos están comunicando que tenemos una llamada Ay, qué desde hermoso. Riobamba, nuestra querida Norma Qué hermosa León. tierra. Muchísimas gracias por ver Doctor 7 y por supuesto por interactuar con nosotros. Ha llegado tu momento, por favor, y su momento también, Doc, para que Gracias, responda a cualquier Milari. inquietud. Norma. Doctor, muy buenas tardes. Por pedirle un favor, sabe que tengo 52 años, tengo unas sudoraciones muy excesivas, sudo demasiado, no puedo dormir y ya la menstruación mía me viene así cada 9 meses. Me estuvo unos 8 días, pero ya no, de ahí nomás, doctor, pero la sudoración es con excesividad, doctor. Muchísimas gracias, mi Normita querida, por compartirnos tu inquietud. Dos cosas importantes. Mientras tengamos, así sea 9, 10 u 11 meses todavía algo de menstruación, todavía no estamos en una menopausia plena y es muy importante que tu ginecólogo haga una evaluación de todos estos parámetros que mencionaba, no solamente la parte de los síntomas, sino tu función hormonal, porque hay que estar muy atentos de la parte de tus controles y de los síntomas, pero también de tu salud ósea y metabólica y sobre todo cardiovascular. Entonces muy importante, mi Normita querida, que tu médico ginecólogo haga una evaluación completa para no solamente quitar los sofocones, los calorones, sino asegurarnos de que todo tu parámetro conjunto está bien. Doc, uno de los síntomas también, muchísimas gracias Norma y a toda la gente Saludos linda de Riobamba que nos está viendo en este momento. Doc, otro de los síntomas que he escuchado mucho en personas que tienen en esta edad de 40 a 50 años que están atravesando por la menopausia y es los dolores excesivos de cabeza. Correcto. ¿Forman parte de o podrían preocuparse y decir, no, ¿sabes qué? Esto no es de la menopausia, ve al doctor? No, son parte del conjunto, porque recordemos que estos síntomas se llaman vasomotores, o sea, o se cierran bruscamente los vasos sanguíneos y uno se pone completamente rojo, también puede haber sudoraciones, pero también pasa con los vasitos sanguíneos de la cabeza. Entonces, si se cierran bruscamente, la parte de la piel y otros tejidos pueden hincharse, pueden distenderse, pero la parte de la cabeza no, esto es muy duro, entonces a veces se inflama un poco la parte cerebral, no tiene a dónde distender y puede molestar. Por eso es muy importante que muchas de las damas, por ejemplo, que toman medicamentos con estrógenos, pueden tener dolores de cabeza como efectos secundarios, lo que puede pasar también con nuestras pacientes en la parte menopáusica porque hay descontrol a nivel hormonal. Doc, y es decir, si la menopausia me dura 3 años, los 3 años voy a sentir todos los días estos dolores de cabeza. No, Milari, porque tienes que acudir donde el médico para que el médico sea el que te controle, te medique, te vea cómo, porque no tienes que aguantártelo. El quinto signo vital después de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la cantidad de oxígeno y la temperatura es el dolor. El dolor no tiene que estar. Pero así que tienes que controlarte. Me refería a que se pueden presentar. Se pueden presentar, pero por eso más bien lo que hay que hacer es un control porque está afirmado de que si usted se controla bien, no va a tener este tipo de molestias. Así que ya ve, soy el claro ejemplo de que no hay pregunta mala. Malo es que no se pregunte. Que no se pregunte. Muy bien, no, tenemos otra llamada. ¡Ay, qué hermoso! Vamos. Desde el Puyo. ¿Quién nos comunica? Carmen Vargas. Muchísimas gracias, Carmen, por contactarnos. Doc. Mi estimada Carmen, adelante, te escuchamos. Muy buenos días, doctor. Quería consultarle que, bueno, tengo 50 años y ya hace 2 años que se me quitó el periodo, pero, o sea, no me dan ninguna clase de síntomas. Estoy bien. Gracias, mi querida. Un saludo a toda la parte de Pastaza, al Puyo. Yo soy nacido en Shell, pero viví en el Tena, así que saludos para mi tierra. ¡Bravo! Yo digo que cuando paso por Shell me curo de todos los males. A tu pregunta, estás muy bien, porque justamente lo que conversábamos hace un momento, mi querida Carmen, puedes no tener nada de sintomatología o ser tan leve que en realidad ni siquiera cambien tus días. Entonces lo que hay que estar muy pendiente es esas pequeñas molestias. A veces un pequeño mareo, algún dolorcito de cabeza leve, algún tipo de cambios generalmente en la parte emotiva, emocional.
pero puede ser tan leve que no cambie tus días y clasifica dentro de lo que llamamos una menopausia leve. Lo más importante, recuerda, es que ya más de 12 meses no hayamos tenido ningún tipo de periodo menstrual. Así que muchas gracias por tu pregunta y también decirte que estás dentro de ese noble grupo que no tiene nunca una sintomatología y se pregunta: ¿tuve o no tuve menopausia? Sí, sí la tuviste, pero completamente leve. Así que a controles. Tienes que hacerte controles con tu médico ginecólogo. Creo que ya es momento de aclararme la pregunta que le hice. Claro que sí, vamos. ¿Qué pasa? ¿Es cierto o es mentira que las mujeres, muchas de las mujeres, para no pasar por estos procesos de menopausia, tienen un hijo a los 40 años? ¿Qué tan arriesgado podría ser también para la salud del bebé y la salud de la señora? Sí, eventualmente. Gracias, Milari, por la pregunta. Y es súper importante y en el contexto de lo que normalmente vemos nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque cada vez más vemos que las parejas tienden a planificar su embarazo cada vez más tardío. Tengan mucho cuidado. Las damas nacen con una cantidad importante de óvulos que los van a ir consumiendo durante su vida fértil. Entonces no es que los vuelven a producir. Generalmente pasados los 35 años de edad ya tenemos unos óvulos que son los remanentes de aquellos que han sido elegidos inicialmente. Así que el primer problema o el primer riesgo es que podamos tener algún tipo de cambio importante a nivel del óvulo. Por ejemplo, se asocia bastante con embarazos tardíos, por ejemplo, la parte de síndrome de Down o trisomía 21. Pero también es mucho más peligroso para las damas. No es que no van a pasar esta etapa, deben recordar que eventualmente pasados los 40 años cambian muchas cosas funcionalmente en el cuerpo. A veces más cansancio, más fatiga, más malestar, y para la parte de la maternidad, así tengan un buen control de la maternidad, van a estar en unas condiciones completamente diferentes. No es que no lo puedan hacer, pero sí puede costar un poquito más. Ok, buenísimo, doc. Con esta pregunta nos vamos a la pausa. Buen día, doctor. Mi esposa tiene 45 años y tiene dolor intenso de los senos y en la base están un poco duros desde hace unos 3 días. ¿Es un síntoma? Eventualmente no, y hay que evaluar cuándo fue la fecha de última regla de su esposa, si es que son regulares o no. Podemos estar en una fase probablemente de una ovulación, que puede haber cambios hormonales que hagan lo que se llama turgencia mamaria o este endurecimiento en la base de los senos. Si es que hay cambios o si ya no ha habido menstruación y hay cambios como salida de secreción, por ejemplo, por la parte del pulmón sin que esté dando de lactar, pueden irse encaminando a otro tipo de problemas que necesitan ser evaluados por su ginecólogo como problemas a nivel de la prolactina. Así que observación con su médico. Por favor, asistamos lo más pronto a nuestro médico. Con esto nos vamos a una pausa y regresamos con la parte final de nuestro programa, el tratamiento, cómo aliviar esos síntomas. No se vaya, ya regresamos. Vamos, escribiendo. 4 de la tarde, estamos ya finalizando nuestro programa y antes de concluir con el tratamiento, por favor, vamos a ver la respuesta correcta de la Meditrivia del día de hoy. La pregunta era, ¿qué significa OMS? Y la respuesta ganadora fue la opción B, Organización Mundial de la Salud, con el 85%. Excelente, parte de esa respuesta es mi mamá, así que gracias, mamita. Pero en todo caso, ¿qué es lo que pasa? Organización Mundial de la Salud, estamento internacional en el cual tenemos las directrices del manejo de información médica. ¿Por qué hago acotación a esto? Ojo, la pandemia sí bajó, no se ha ido todavía, tengan mucho cuidado. Repunte inicial de casos de COVID, tengan mucho cuidado con esta parte de mascarillas y reuniones. Organización Mundial de la Salud dijo que ya no había el efecto de pandemia, pero sigue siendo endemia o un cuadro que todavía está persistente. Así que tengan mucho cuidado. ¿No? Más pequeño, más localizado, menos grave, pero siguen apareciendo. Así que en casa hagan caso a la Organización Mundial de la Salud, OMS. Y sobre todo muy importante informarse por estos medios. Correcto, correcto. Los que están... Estamentos internacionales de información. Entonces, la infodemia también se da en este punto. Así que, buenísimo. Organismos. Doc, concluyamos. Tenemos 5 minutos para concluir con el tratamiento. Vamos a ser muy concretos. Entonces, tengan mucho cuidado con todo lo que sean cosas naturales en casa. Eventualmente, sí me sirven aquellas cosas que tengan isoflavonas de soya. Son unos compuestos naturales que eventualmente pueden ayudar porque son muy parecidos a los estrógenos naturales. Muy parecidos, no son iguales. Entonces, disminuyen los síntomas generales sin causar riesgo de cáncer de mama o cáncer de útero. 2, cuando tu médico ginecólogo haga un control adecuado de tus hormonas, probablemente te impulse a tener un tratamiento hormonal. Si te falta gasolina, te van a dar gasolina. Si te faltan estrógenos, probablemente te den hormonas. No todas son
peligrosas y no en todos los pacientes, así que hazle caso a tus médicos. Tercero, cuida muy bien la parte cardiovascular y tu control metabólico, como hemos venido diciendo. Es muy importante que sobre la medicación, y esto, lo más importante, dieta, ejercicio. El ejercicio es muy importante porque se ve que disminuye considerablemente la sintomatología de lo que es menopausia. Doc, ahí yo tengo una pregunta rapidito, que ya que topó este tema de la dieta y de los ejercicios. ¿Qué alimento o alimentos usted definitivamente no recomendaría que entre dentro de la alimentación para las personas que están en este proceso de menopausia? Correcto, muy bien, Lari, muchas gracias. Sobre todo aquellos alimentos que tengan mucho componente graso. El problema de las grasas, la parte de aumento de peso con grasas o con harinas, importantemente, van a generar más cantidad de sintomatología. El control del peso, una buena dieta, lo más variada posible, con verduras, frutas, sobre todo que tengan estas isoflavonas, nos va a ir bastante bien. Tengan mucho cuidado los pacientes que tienen tratamientos de levotiroxina con las isoflavonas de soya. Pregúntale a tu médico por qué no puedo tomar las dos cosas. Así que muchísimas gracias para todos ustedes, Milari. Qué excelente programa. Como siempre. Gracias en casa. Gracias a todos ustedes por tener esa interacción altísima con nuestro programa. Doc, el miércoles, ¿qué tema tenemos? El miércoles vamos a estar hablando específicamente de todo lo que son los controles metabólicos específicamente, y les esperaríamos. Hay que estar muy pendientes a todo lo que son cambios en cuanto a la parte del peso, todo, pero enfocados mucho en la parte metabólica general también. O sea, por ejemplo, si alguien está ha bajado de peso en esta semana, Doc, ¿por qué? Si no he hecho dieta, no he hecho ejercicio, ¿qué pasa? Correcto. El miércoles lo vas a ver solo aquí en Doctor 7. Nosotros nos vamos despidiendo, pero usted, por favor, no se mueva de su asiento, no deje de ver la programación de Ecuador TV, porque enseguida viene Andrea Orbe con Noticias 7 al mediodía. Lo último en información de nuestro país y del mundo, solo acá en nuestro programa. Muchísimas gracias. Les invitamos, no se desenchufe, siga con las noticias, siga bien informado, no solamente con la parte de salud, sino con todo lo que es trascendentoria. Y el día de mañana estamos con el doc Arturo Caviedes, médico especialista veterinario, con quien hablaremos sobre nuestras mascotitas. Usted ya sabe que martes y jueves nuestro espacio es veterinario y hablaremos sobre las vacunas, ¿no? Excelente tema. Y para gatitos, así que usted ya vaya viendo ahí las preguntas que le puede hacer a nuestro especialista. Y esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Y no se olvide que estamos siempre atentos a tu salud. Chao, chao. Chao, chao.